¿Estás completamente seguro de que si Cristo regresara en este momento, en este segundo exacto, estarías listo para enfrentar su presencia? ¿Has sentido alguna vez esa inquietud profunda en tu corazón que te susurra que tal vez, solo tal vez, no estás tan preparado como deberías estar para encontrarte con Él cara a cara? Hermano, hermana en Cristo, detente por un momento y sé completamente honesto contigo mismo. No con la versión religiosa de ti que proyectas en la iglesia, no con la imagen que otros tienen de tu vida cristiana, sino con la realidad cruda de tu corazón cuando estás completamente solo ante Dios. Y si te dijera que esa duda que has estado sintiendo, esa inquietud que a veces te despierta en las noches, esa pregunta que surge en los momentos más inesperados, no es paranoia espiritual, sino el Espíritu Santo preparándote para una realidad que está más cerca de lo que imaginas. Escúchame atentamente. Si llegaste a este video, no fue casualidad. No fue porque andabas navegando sin rumbo por internet, fue porque hay algo en tu espíritu que está clamando por certeza, algo que necesita respuestas honestas a preguntas que has estado evitando, algo que reconoce que el tiempo se está agotando y necesitas saber con absoluta certeza si realmente estás preparado para lo que viene. Pero antes de continuar, necesito hacerte la pregunta más importante de tu vida espiritual. ¿Realmente te importa estar preparado para la venida de Cristo? ¿O estás más preocupado por mantener una imagen religiosa que por tener una relación auténtica con Él? ¿Estás dispuesto a enfrentar verdades difíciles sobre tu condición espiritual? ¿O prefieres seguir viviendo en la comodidad de una religiosidad que nunca te exige un examen profundo de tu corazón? Porque lo que voy a revelarte va a confrontar todo lo que creías saber sobre estar listo para el reino de Dios. Va a exponer las áreas de tu vida donde tal vez has estado viviendo en autoengaño. Va a desafiar la falsa seguridad que la religión tradicional te ha dado. Si verdaderamente quieres saber si estás preparado para la venida del Señor, si estás dispuesto a enfrentar las verdades que te mostrarán el estado real de tu corazón, dale like a este video como una declaración de que prefieres verdad dolorosa sobre mentiras cómodas. Suscríbete como un compromiso de que no te conformarás con religiosidad superficial, cuando Cristo demanda transformación genuina. Comenta preparado si estás listo para el examen más importante de tu vida espiritual. Y escribe paz en Cristo si reconoces que tu espíritu está confirmando que necesitas esta evaluación urgente. Porque hermano, hermana, necesito saber que no estoy invirtiendo esta revelación crucial en corazones que van a buscar excusas para evitar los cambios que Dios quiere hacer. Necesito confirmar que hay verdaderos buscadores dispuestos a pagar el precio de una preparación genuina para encontrarse con su Salvador. Durante más de 2 décadas caminando con Dios y ministrando a miles de personas, he observado algo devastador. La mayoría de cristianos viven con una falsa seguridad sobre su preparación para la eternidad. Han confundido conocimiento bíblico con transformación personal. Han confundido actividades religiosas con intimidad genuina con Dios. He visto creyentes que pueden citar versículos de memoria, pero que no pueden discernir la voz de Dios en su vida diaria. He conocido líderes de iglesia que predican sobre santidad, pero que viven en compromiso secreto. He observado cristianos que hablan del cielo, pero que no tienen evidencia clara de que el cielo vive en ellos. Durante mi tiempo más reciente de ayuno y búsqueda del rostro de Dios, Él me mostró algo que me estremeció hasta lo más profundo. Hijo, muchos de los que piensan que están listos para mi venida van a ser sorprendidos. Muchos de los que se sienten seguros van a descubrir que estaban viviendo en autoengaño. Es tiempo de que mi pueblo sepa realmente lo que significa estar preparado para encontrarse conmigo.
En los próximos momentos vas a descubrir las señales específicas que confirman si realmente estás listo para el reino de Dios o si has estado viviendo en una ilusión religiosa. Vas a entender la diferencia entre salvación genuina y religiosidad cultural. Vas a conocer las evidencias bíblicas que distinguen a aquellos que verdaderamente están preparados para la venida del Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que muchos le dirían en aquel día, Señor, Señor, pero Él les respondería, nunca os conocí? ¿Por qué habló de vírgenes necias que se quedaron afuera del banquete de bodas? ¿Por qué advirtió que el camino ancho lleva a la perdición, pero que pocos encuentran el camino angosto? Las respuestas a estas preguntas van a determinar tu destino eterno. Van a revelar si tu cristianismo es auténtico o si es solo una cáscara religiosa sin sustancia espiritual real. Guerrero de la fe, lo que vas a descubrir en los próximos momentos puede ser lo más importante que jamás hayas escuchado. Porque no hay nada más crucial que saber con certeza absoluta que estás preparado para encontrarte con aquel que murió para salvarte. Los próximos momentos van a determinar si vives en falsa seguridad o en preparación genuina. Si continúas en autoengaño religioso o si despiertas a la realidad de lo que Dios realmente requiere de aquellos que quieren estar con Él por la eternidad. Prepárate para el examen más profundo de tu vida espiritual. Prepárate para enfrentar verdades que pueden incomodarte, pero que te libertarán. Prepárate para descubrir si realmente estás listo para subir al reino de Dios cuando Él aparezca en las nubes. Ahora que has tomado la decisión valiente de enfrentar la verdad sobre tu preparación espiritual, necesito mostrarte el engaño más peligroso que existe en el cristianismo moderno. La falsa seguridad que viene de confundir actividades religiosas con transformación genuina del corazón. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús pronuncia las palabras más escalofriantes de todo el Nuevo Testamento. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta de la magnitud devastadora de estas palabras? Jesús no está hablando de ateos, musulmanes o budistas. Está hablando de personas que lo llamaban Señor, que profetizaban en su nombre, que echaban fuera demonios, que hacían milagros. Personas que, por toda definición externa, parecían cristianos exitosos. Hermano, hermana, esto significa que es posible tener toda la apariencia de cristianismo genuino y aún así no estar preparado para el reino de Dios. Es posible estar activo en la iglesia, conocer la Biblia, hacer obras sobrenaturales y aún así escuchar las palabras más terribles que un alma puede escuchar. Nunca os conocí. Durante mis años de ministerio he observado este autoengaño religioso operando en diferentes niveles, y necesito exponerlo porque puede ser lo que está bloqueando tu preparación genuina para encontrarte con Cristo. El primer nivel de autoengaño es confundir conocimiento bíblico con transformación personal. Conozco cristianos que pueden hacer estudios bíblicos profundos, que memorizan versículos, que entienden doctrinas complejas, pero sus corazones no han sido verdaderamente cambiados por esa información. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». ¿Te das cuenta del peligro? El conocimiento sin transformación no solo es inútil, es peligroso porque genera orgullo espiritual que ciega a la persona a su verdadera condición. Puedes explicar la doctrina de la Trinidad, pero no puedes discernir la voz de Dios en tu vida diaria.
Conoces los nombres de todos los libros de la Biblia, pero no experimentas la presencia de Dios de manera tangible. Puedes debatir sobre escatología, pero no tienes evidencia clara de que el Espíritu Santo está obrando en tu carácter. El segundo nivel de autoengaño es sustituir intimidad con Dios por actividades religiosas. La Iglesia moderna ha creado la ilusión de que estar ocupado para Dios es lo mismo que estar cerca de Dios. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, encontramos la historia de Marta y María. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, sirviendo a Jesús, mientras María se sentaba a sus pies para escucharlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Estás tan ocupado sirviendo a Jesús que no tienes tiempo para estar con Jesús? Tu calendario está lleno de actividades cristianas, pero tu corazón está vacío de experiencias genuinas con Dios. ¿Conoces más sobre los programas de tu iglesia que sobre la personalidad del Espíritu Santo? El tercer nivel de autoengaño es creer que la salvación pasada garantiza la preparación presente. Muchos cristianos viven de una experiencia de salvación que tuvieron años atrás, pero no han cultivado una relación creciente con Dios desde entonces. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, el apóstol describe un proceso de crecimiento espiritual que debe caracterizar a todo verdadero creyente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Hay evidencia creciente de estas cualidades en tu vida? ¿O has estado estancado espiritualmente durante años, viviendo de la gloria pasada de una experiencia de conversión, pero sin crecimiento presente? El cuarto nivel de autoengaño es compararse con otros cristianos en lugar de con Cristo. Es fácil sentirse preparado cuando te comparas con cristianos tibios, pero Cristo es el estándar para estar listo para el reino. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo advierte: porque no nos atrevemos a contarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Tu seguridad espiritual viene de pensar, al menos soy mejor que fulano, o viene de saber que Cristo está siendo formado en ti. ¿Te sientes preparado porque asistes más a la iglesia que otros? ¿O porque genuinamente experimentas transformación continua? El quinto nivel de autoengaño es confundir emociones religiosas con experiencias genuinas de Dios. No toda emoción en un contexto religioso viene del Espíritu Santo. Es posible sentirse bendecido en la iglesia por factores completamente naturales. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo pruebas si tus experiencias espirituales son genuinas? Por el fruto que producen en tu carácter y comportamiento. Tus experiencias emocionales en la iglesia resultan en transformación duradera en tu vida diaria. O sales bendecido el domingo, pero para el miércoles ya no hay evidencia de que Dios tocó tu vida. Hermano, hermana, si te reconoces en algunos de estos niveles de autoengaño, no te desanimes. Reconocer el problema es el primer paso hacia la solución, pero necesitas entender que ninguno de estos autoengaños es compatible con estar verdaderamente preparado para encontrarte con Cristo. En el próximo segmento te voy a mostrar las señales bíblicas específicas que confirman si realmente estás listo para el reino de Dios. Prepárate para un examen que puede incomodarte, pero que te dará la certeza que tu alma necesita.
Ahora que has visto los autoengaños que mantienen a millones de cristianos en falsa seguridad, necesitas conocer las señales específicas que la Biblia establece para confirmar si realmente estás preparado para el reino de Dios. Porque Dios no dejó este asunto a la especulación humana. Estableció evidencias claras y verificables. La primera señal bíblica de preparación genuina es hambre creciente por la presencia de Dios. En el Salmo 42, versículo 1, David declara: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sientes esa sed creciente por la presencia de Dios? ¿O has perdido el apetito espiritual y te sientes satisfecho con niveles superficiales de experiencia con Él? Aquellos que están verdaderamente preparados para encontrarse con Cristo desarrollan un hambre insaciable por conocerlo más profundamente. Durante mis años pastoreando, he observado que los creyentes que están genuinamente preparados nunca se sienten completos en su conocimiento de Dios. Siempre quieren más de Él, siempre buscan niveles más profundos de intimidad, siempre están hambrientos por experiencias más auténticas de su presencia. Si te sientes satisfecho con tu nivel actual de relación con Dios, si no hay sed creciente por más de Él, puede ser una señal de que algo está durmiendo en tu vida espiritual que necesita ser despertado urgentemente. La segunda señal es transformación progresiva del carácter. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, Pablo describe el proceso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Hay evidencia clara de que estás siendo transformado de gloria en gloria? ¿Las personas que te conocían hace 5 años pueden ver cambios genuinos en tu carácter? ¿O has estado estancado espiritualmente con los mismos patrones de pensamiento, las mismas reacciones emocionales, los mismos hábitos? La preparación para el reino no es un evento, es un proceso. Aquellos que están verdaderamente preparados muestran evidencia consistente de que el Espíritu Santo está obrando transformación continua en sus vidas. La tercera señal es discernimiento espiritual desarrollado. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo explica: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Puedes discernir la voz de Dios en tu vida diaria? ¿Reconoces cuando el Espíritu Santo te está guiando, corrigiendo o consolando? ¿O vives espiritualmente sordo, sin poder distinguir entre tus pensamientos y la comunicación divina? Aquellos que están preparados para encontrarse con Cristo han desarrollado sensibilidad espiritual que les permite navegar la vida con guía divina constante. La cuarta señal es amor genuino por otros, especialmente por los difíciles de amar. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan es directo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Amas genuinamente a las personas que te han herido? ¿Puedes bendecir a aquellos que te han maldecido? ¿O tu amor está limitado a aquellos que te convienen o que son fáciles de amar? La preparación para el reino se evidencia en la capacidad sobrenatural de amar como Cristo amó, especialmente a aquellos que no lo merecen según estándares humanos. La quinta señal es obediencia gozosa a la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús declara: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
¿Obedeces la palabra de Dios con gozo o la ves como restricciones que limitan tu libertad? ¿Hay áreas de tu vida donde conscientemente desobedeces lo que sabes que Dios requiere? ¿O has desarrollado el corazón de David que declaraba: en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? La sexta señal es fruto del Espíritu, manifestándose consistentemente. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo lista: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estas cualidades caracterizan tu personalidad de manera consistente? ¿O solo aparecen cuando las circunstancias son favorables? El fruto del Espíritu no es algo que produces por esfuerzo, es algo que fluye naturalmente de una vida que está verdaderamente conectada con la vid. La séptima señal es pasión por la salvación de las almas perdidas. En Romanos capítulo 10, versículo 1, Pablo expresa: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sientes carga genuina por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Oras regularmente por la salvación de personas específicas? ¿O eres indiferente al destino eterno de aquellos que te rodean? Aquellos que están preparados para encontrarse con Cristo comparten su corazón por los perdidos. La octava señal es santidad práctica en áreas privadas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios declara: sed santos, porque yo soy santo. ¿Tu vida privada honra a Dios tanto como tu vida pública? ¿Lo que haces cuando nadie te ve refleja genuina reverencia por aquel que siempre te ve? ¿O hay áreas secretas de compromiso que mantienes ocultas? Hermano, hermana, después de este examen, ¿cómo evalúas honestamente tu preparación? No te conformes con respuestas religiosas superficiales. Tu destino eterno está en juego. En el próximo segmento vamos a hacer juntos una oración de preparación que puede ser lo más importante que hagas en tu vida espiritual. Prepárate para encontrarte con la verdad sobre tu condición y para recibir lo que necesitas para estar verdaderamente listo. Antes de la oración de preparación, necesito mostrarte algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario que entiendas. Las consecuencias específicas que la Biblia describe para aquellos que pensaron que estaban preparados, pero descubren demasiado tarde que se estaban engañando a sí mismos. En Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas esperaban al novio, todas se durmieron. Pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Cuando el novio llegó, las insensatas no tenían aceite suficiente. ¿Sabes cuál fue la respuesta del novio cuando las vírgenes insensatas le pidieron entrada? De cierto os digo, que no os conozco. Y el versículo 13 termina con la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, hermana, todas estas vírgenes pensaban que estaban preparadas, todas habían hecho los preparativos básicos, todas esperaban entrar al banquete de bodas. Pero 5 descubrieron que su preparación era superficial cuando ya era demasiado tarde para remediar la situación. ¿Cuál era la diferencia? Las prudentes tenían aceite de reserva. En términos espirituales, tenían relación genuina con el Espíritu Santo, no solo actividades religiosas superficiales. Durante mis años de ministerio, he visto esta tragedia espiritual más veces de las que quisiera recordar. Personas que vivían confiadas en su salvación, que nunca dudaron de su preparación, que se consideraban cristianos exitosos, pero que en momentos de crisis o revelación descubrían que su fundamento espiritual era mucho más débil de lo que pensaban.
La primera realidad dura es que no podrás usar la preparación de otros. En la parábola, las vírgenes insensatas pidieron aceite prestado a las prudentes, pero éstas respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No puedes entrar al reino basándote en la fe de tus padres, la oración de tu esposa, el testimonio de tu pastor o la reputación de tu iglesia. Tu preparación debe ser personal, individual, intransferible. ¿Has estado dependiendo de la espiritualidad de otros para sentirte seguro? ¿Has pensado que porque vienes de una familia cristiana o porque asistes a una iglesia buena, eso te garantiza entrada al reino? La segunda realidad es que el tiempo de preparación tiene límite. Cuando el novio llegó, ya no había tiempo para conseguir aceite. La puerta se cerró y no se volvió a abrir. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo cita: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». El momento para prepararse es ahora, no mañana, no después, no cuando las circunstancias sean más convenientes. ¿Has estado posponiendo el trabajo profundo de preparación espiritual pensando que siempre tendrás tiempo más adelante? ¿Has estado viviendo como si el tiempo fuera infinito? La tercera realidad es que las obras religiosas no sustituyen la relación genuina. En Mateo capítulo 7, versículo 22, aquellos que fueron rechazados no eran paganos, sino personas que habían profetizado, echado fuera demonios y hecho milagros en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta de lo escalofriante que es esto? Puedes tener ministerio exitoso, puedes operar en dones sobrenaturales, puedes ser reconocido como líder espiritual y aún así no tener la relación íntima con Cristo que Él busca. Durante mi tiempo de reflexión sobre este pasaje, Dios me mostró que la diferencia entre los aprobados y los rechazados no era el nivel de actividad religiosa, sino la calidad de relación personal con Él. La cuarta realidad es que no habrá segunda oportunidad después de la muerte. En Lucas capítulo 16, versículos 26 y 27, Abraham le dice al rico en el infierno: «Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Contrario a lo que algunas doctrinas populares enseñan, la Biblia es clara. Después de la muerte viene el juicio, no otra oportunidad de preparación. ¿Has estado viviendo como si tuvieras oportunidades infinitas de prepararte? ¿O entiendes la urgencia de asegurar tu preparación mientras aún tienes tiempo? La quinta realidad es que el autoengaño puede durar hasta el momento final. En Mateo capítulo 25, versículo 11, las vírgenes insensatas llegan confiadas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Hasta el último momento pensaban que tenían derecho de entrada. El autoengaño espiritual puede ser tan profundo que una persona puede llegar al final de su vida o al momento del encuentro con Cristo, completamente convencida de que está preparada, solo para descubrir que se había estado engañando. ¿Has examinado honestamente los fundamentos de tu seguridad espiritual? ¿O has estado evitando el autoexamen profundo porque en el fondo temes lo que podrías descubrir? Hermano, hermana, no te estoy compartiendo estas realidades para desanimarte, sino para despertarte. Porque si hay áreas donde no estás preparado, aún hay tiempo para remediarlas. Pero solo si enfrentas la verdad sobre tu condición actual. En el próximo segmento vamos a hacer juntos la oración más importante de tu vida, una oración de preparación genuina que puede determinar tu destino eterno, una oración que va más allá de la salvación básica y entra en la preparación profunda para encontrarte cara a cara con tu Salvador. Hermano, hermana, ha llegado el momento más crucial de tu vida espiritual.
Estamos a punto de hacer juntos una oración que puede determinar tu destino eterno. No es una oración para recibir a Cristo si ya lo has hecho, sino una oración de preparación profunda para asegurar que estás genuinamente listo para encontrarte con Él cara a cara. Pero antes de comenzar, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos a punto de hacer. Esta no es una oración religiosa rutinaria, es un momento de rendición total donde permites que el Espíritu Santo examine hasta los rincones más profundos de tu corazón y revele cualquier área que necesita preparación. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ponte de pie como una declaración física de que te levantas de cualquier negligencia espiritual hacia la preparación completa. Si no puedes, no importa. Dios ve tu corazón, pero necesito que cierres tus ojos y abras tu alma completamente para la preparación más profunda de tu vida. Cierra tus ojos ahora mismo. Respira profundamente y prepara tu corazón para encontrarte con aquel que pronto vendrá a buscar a su iglesia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del universo y Juez de toda la tierra, vengo ante tu trono de gracia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo mi Salvador. Reconozco que tú eres santo, puro, perfecto, y que solo aquellos que están verdaderamente preparados pueden estar en tu presencia sin ser consumidos. Reconozco que mi salvación no depende de mis obras, sino de la obra completada de Cristo en la cruz. Pero también reconozco que debo estar preparado para encontrarme contigo. Señor, vengo ante ti no con la confianza de mi propia justicia, sino con la humildad de quien necesita examinación profunda, no con la arrogancia de quien piensa que está listo, sino con el corazón quebrantado de quien quiere asegurar su preparación. Te pido que envíes tu Espíritu Santo como una luz penetrante que examine hasta lo más profundo de mi ser, que revele cualquier área donde he estado viviendo en autoengaño, que exponga cualquier aspecto de mi vida donde no estoy verdaderamente preparado para encontrarme contigo. Padre, me arrepiento de haber confundido actividades religiosas con intimidad genuina contigo. Me arrepiento de haber puesto mi confianza en conocimiento bíblico sin transformación personal. Me arrepiento de haber vivido de experiencias pasadas sin cultivar relación presente contigo. Confieso que he permitido que áreas de mi vida permanezcan no rendidas a ti. Confieso que he tolerado pensamientos, actitudes y comportamientos que no honran tu santidad. Confieso que he estado más preocupado por mi imagen religiosa que por mi condición espiritual real. En este momento te entrego todas las áreas de mi vida que no he sometido completamente a tu señorío. Te entrego mis pensamientos secretos, mis motivaciones ocultas, mis deseos no confesados. Te entrego mis temores, mis heridas, mis resentimientos que he estado guardando. Confieso específicamente cada pecado que viene a mi mente ahora mismo. Pausa para confesión personal. Te pido perdón no solo por mis acciones, sino por las actitudes de corazón que las produjeron. Declaro que Cristo Jesús es mi único Salvador y Señor, que su sangre es suficiente para limpiar todo mi pecado, que su justicia es mi única esperanza de estar en tu presencia, que su obra en la cruz es el fundamento completo de mi salvación, pero también declaro mi determinación de vivir en preparación constante para encontrarme contigo, que no quiero solo estar salvo, sino estar preparado, que no quiero solo ir al cielo, sino estar listo para tu presencia. Espíritu Santo, activa en mí hambre creciente por la presencia de Dios. Que nunca me sienta satisfecho con niveles superficiales de experiencia espiritual. Que siempre tenga sed de conocer a Dios más profundamente, de experimentar su presencia más íntimamente. Obra transformación progresiva en mi carácter.
Que cada día sea más como Cristo, que las personas puedan ver evidencia clara de que estoy siendo cambiado de gloria en gloria, que mi crecimiento espiritual sea evidente y consistente. Dame discernimiento espiritual desarrollado. Que pueda reconocer tu voz, seguir tu guía, discernir tu voluntad en cada situación. Que viva en sensibilidad constante a tu espíritu. Que nunca tome decisiones importantes sin buscarte primero. Llena mi corazón de amor genuino por otros, especialmente por aquellos que son difíciles de amar. Que pueda amar como Cristo amó, perdonar como Él perdonó, servir como Él sirvió. Que mi amor no esté limitado a los que me convienen. Dame corazón obediente que se goza en hacer tu voluntad. Que tu palabra no sea carga, sino delicia para mí. Que obedecer tus mandamientos sea gozo, no obligación. Que mi mayor placer sea agradarte. Produce en mí el fruto del Espíritu de manera consistente. Que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza caractericen mi personalidad, no solo en los buenos momentos, sino especialmente en las pruebas. Enciende en mi corazón pasión por la salvación de las almas perdidas. Que sienta tu corazón por los que no te conocen. Que ore regularmente por personas específicas que necesitan salvación. Que busque oportunidades para ser testimonio. Dame gracia para vivir en santidad práctica, especialmente en las áreas privadas de mi vida. Que mi vida secreta honre tanto como mi vida pública. Que no haya áreas ocultas de compromiso o desobediencia. Señor, si hay algo en mi vida que me impediría estar preparado para encontrarme contigo, revélalo ahora. Si hay algún pecado que no he confesado, tráelo a mi memoria. Si hay alguna actitud que necesita cambio, expónela. Si hay alguna relación que necesita restauración, muéstramela. Prepárame no solo para la salvación, sino para la transformación completa. No solo para escapar del infierno, sino para disfrutar el cielo. No solo para ser perdonado, sino para ser conformado a la imagen de Cristo. Dame urgencia espiritual que reconozca que el tiempo es corto. Que viva cada día como si fuera el último. Que use cada oportunidad para crecer espiritualmente. Que no desperdicie tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Protégeme del autoengaño religioso que ha destruido a tantos. Que prefiera verdad dolorosa sobre mentiras cómodas. Que siempre esté dispuesto a examinar mi corazón honestamente. Que nunca me sienta tan seguro que deje de buscar preparación más profunda. Úsame para ayudar a otros a prepararse también. Que mi vida sea testimonio de lo que significa estar verdaderamente listo para encontrarte. Que pueda advertir a aquellos que están en autoengaño y animar a aquellos que buscan preparación genuina. Sello esta oración de preparación en el nombre de Jesucristo. Que produzca cambios inmediatos y duraderos en mi vida. Que cuando tú vengas, pueda estar entre aquellos que están verdaderamente preparados para encontrarte. Acepto tu examen, abrazo tu corrección y me someto a tu proceso de preparación sin reservas. Haz lo que sea necesario para asegurar que esté listo para la eternidad contigo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, sello esta preparación profunda. Amén y amén. Hermano, hermana, antes de abrir tus ojos, quiero que sientas lo que acaba de suceder en tu espíritu. Algo cambió. El Espíritu Santo acaba de hacer una obra profunda de examen y limpieza. Has cruzado de vivir en incertidumbre a tener la seguridad de que estás en proceso de preparación genuina. No es tu imaginación. Es Dios confirmando que acabas de tomar en serio tu preparación eterna, que has movido tu corazón de la falsa seguridad religiosa hacia la preparación auténtica. Abre tus ojos lentamente. Ya no eres el mismo. Has sido marcado para preparación profunda. Has sido sellado para estar entre aquellos que estarán verdaderamente listos cuando Él aparezca. Después de esa oración profunda de preparación,
Necesito mostrarte por qué esta preparación no es solo importante, sino urgente. Porque las señales bíblicas del tiempo del fin se están cumpliendo con una velocidad que debería despertar a todo creyente genuino a la realidad de que el regreso de Cristo está más cerca de lo que la mayoría imagina. En Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8, los discípulos le preguntaron a Jesús: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Jesús les respondió con señales específicas que serían evidencia de que su regreso estaba cerca. La primera señal que Jesús mencionó fue engaño religioso masivo. «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». ¿Has observado la explosión de falsos maestros, doctrinas extrañas y movimientos religiosos que declaran tener nueva revelación? Durante mis años de ministerio he visto un incremento alarmante de enseñanzas que suenan cristianas, pero que distorsionan verdades fundamentales. Evangelios de prosperidad que ignoran el sufrimiento, doctrinas de gracia que eliminan la santidad, movimientos que enfatizan experiencias sobrenaturales, pero ignoran transformación de carácter. ¿No es exactamente lo que Jesús profetizó? ¿No estamos viendo muchos que vienen en su nombre, pero que engañan a multitudes con versiones distorsionadas del Evangelio? La segunda señal fue conflictos internacionales crecientes. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». ¿Has notado cómo las tensiones internacionales han escalado dramáticamente en los últimos años? Guerras que parecían imposibles están ocurriendo. Naciones que habían estado en paz durante décadas están en conflicto. El mundo está más cerca de conflicto global de lo que ha estado en generaciones. La tercera señal fue desastres naturales intensificados. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No solo desastres naturales, sino desastres en diferentes lugares, con frecuencia e intensidad crecientes. ¿Has observado el patrón de terremotos, tsunamis, huracanes, incendios forestales, inundaciones y pandemias que han marcado los últimos años? No son eventos aislados, son el cumplimiento de profecía específica. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo describe las condiciones sociales de los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Reconoces estas características en la sociedad actual? ¿No es exactamente lo que vemos en las redes sociales, en la política, en las instituciones, incluso en muchas iglesias? Hermano, hermana, no te estoy compartiendo esto para crear pánico, sino para crear urgencia santa. Porque si estas señales se están cumpliendo tan claramente, significa que el tiempo de preparación se está agotando. En Lucas capítulo 21, versículos 28 y 31, Jesús dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios». ¿Entiendes lo que esto significa? Las señales no son para desanimarnos, sino para alentarnos y urgir nuestra preparación. Son recordatorios divinos de que necesitamos estar listos porque Él puede venir en cualquier momento. Pero hay una señal específica que me inquieta profundamente.
La condición de la Iglesia en los últimos días. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús evalúa 7 iglesias, y la iglesia de la Odisea representa la condición de la iglesia al final de los tiempos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No describe esto perfectamente a gran parte del cristianismo occidental actual? Rico en recursos, edificios, programas y actividades, pero pobre espiritualmente. Que piensa que no necesita nada, pero que en realidad está en condición espiritual deplorable. La cuarta señal crucial es el aceleramiento del tiempo. En Daniel capítulo 12, versículo 4, el ángel le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿No estamos viendo exactamente esto? Velocidad de viaje sin precedentes, explosión de conocimiento tecnológico, información que se duplica cada pocos meses. El ritmo de cambio se ha acelerado de manera que confirma que estamos en el tiempo del fin. La quinta señal es el restablecimiento de Israel como nación. Durante casi 2000 años esto parecía imposible. Pero en 1948, contra todas las probabilidades, Israel se convirtió en nación nuevamente, exactamente como las profecías bíblicas lo predijeron. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 29, «Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca». La higuera representa a Israel, y su brotar como nación es señal de que estamos en la última generación antes de su regreso. Hermano, hermana, con todas estas señales cumpliéndose simultáneamente, ¿cómo puedes no sentir urgencia sobre tu preparación? ¿Cómo puedes continuar viviendo como si tuvieras tiempo infinito? En el próximo segmento te voy a dar un plan específico de preparación que puedes implementar inmediatamente para asegurar que estés entre aquellos que están verdaderamente listos cuando Él aparezca en las nubes. Ahora que has visto las señales claras de que estamos en los últimos tiempos, necesitas un plan específico y práctico para asegurar tu preparación completa para encontrarte con Cristo. Porque la urgencia del tiempo requiere acción inmediata, no solo buenas intenciones. El primer paso es evaluación diaria de tu condición espiritual. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos». Esto significa que cada día, al despertar y antes de dormir, debes hacer un examen honesto de tu corazón. ¿Experimentaste la presencia de Dios hoy? ¿Tus reacciones reflejaron el carácter de Cristo? ¿Obedeciste sus impulsos en tu corazón? ¿Hubo momentos donde preferiste tu voluntad sobre la suya? Durante mis años aplicando esta disciplina, he descubierto que la autoevaluación diaria evita la acumulación de áreas no rendidas que pueden comprometer tu preparación sin que te des cuenta. El segundo paso es intimidad diaria no negociable con Dios. No hablo de devocionales rutinarios, sino de encuentros genuinos, donde experimentas su presencia, escuchas su voz y permites que examine tu corazón. Esto significa apartar tiempo específico cada día, sin excepciones, para estar a solas con Él. No tiempo para estudiar sobre Él, sino tiempo para estar con Él. No tiempo para pedir cosas, sino tiempo para conocer su corazón. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si Jesús necesitaba tiempo diario de intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros?
El tercer paso es obediencia inmediata a toda convicción del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto significa que cuando el Espíritu Santo te convence sobre cualquier área de tu vida, una actitud que necesita cambio, una relación que necesita restauración, un hábito que necesita eliminación, una obediencia que has estado posponiendo, respondes inmediatamente, sin excusas, sin demoras. La preparación genuina se construye sobre respuestas consistentes a la voz de Dios en asuntos pequeños y grandes. El cuarto paso es purificación continua de todo pecado conocido. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que no puedes permitir que ningún pecado permanezca sin confesar en tu vida. Cada pensamiento impuro, cada actitud de orgullo, cada momento de desobediencia debe ser llevado inmediatamente a la cruz para limpieza. El quinto paso es rendición total de todas las áreas de tu vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que no pueden existir áreas reservadas en tu vida que no estén completamente sometidas al señorío de Cristo. Tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tu carrera, tus planes futuros, todo debe estar bajo su autoridad. El sexto paso es desarrollo continuo de sensibilidad espiritual. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa cultivar la capacidad de discernir la voz de Dios en medio del ruido de la vida cotidiana. Aprender a reconocer sus impulsos, su guía, su corrección, su consuelo en tiempo real. Durante mis años de ministerio, he observado que aquellos que están verdaderamente preparados han desarrollado una sensibilidad espiritual tan aguda que pueden navegar la vida con guía divina constante. El séptimo paso es preparación de otros para su venida. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 dice: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto significa que parte de tu preparación incluye ayudar a otros a prepararse también. Advertir a aquellos que están en autoengaño, animar a aquellos que buscan preparación genuina, ser testimonio viviente de lo que significa estar listo. El octavo paso es vivir cada día como si fuera el último. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Esto significa eliminar de tu vida todo lo que no tiene valor eterno. Priorizar relaciones y actividades que tienen significado para la eternidad. Usar tu tiempo, energía y recursos para propósitos que perdurarán más allá de esta vida. Hermano, hermana, estos no son sugerencias opcionales para cristianos súper espirituales. Son requisitos básicos para cualquiera que quiera estar genuinamente preparado para encontrarse con Cristo. La pregunta crucial es: ¿estás dispuesto a implementar estos pasos inmediatamente o vas a continuar viviendo como si tuvieras tiempo infinito? Porque si las señales del tiempo del fin se están cumpliendo como hemos visto, el tiempo de preparación casual ya terminó. Ahora es tiempo de preparación intensiva, urgente, total.
En el segmento final te voy a dar una asignación específica de 21 días que consolidará tu preparación y te posicionará para estar entre aquellos que estarán verdaderamente listos cuando Él aparezca en gloria. Hermano, hermana en Cristo, si has llegado hasta este punto de la revelación más importante sobre preparación para encontrarte con Cristo, ya no eres la misma persona que comenzó a escuchar este mensaje. Has atravesado un proceso de confrontación espiritual que te ha mostrado la diferencia entre falsa seguridad religiosa y preparación genuina para la eternidad. Pero necesito que entiendas algo crucial. Muy pocos cristianos llegan hasta donde tú has llegado. La mayoría evita examinar honestamente su preparación espiritual. Otros abandonan cuando se dan cuenta de que estar verdaderamente listo requiere cambios radicales en su manera de vivir. Pero tú has demostrado que tienes el corazón de alguien que prefiere verdad dolorosa sobre mentiras cómodas. Eres parte de un remanente especial. Eres parte de aquellos que Dios está despertando en estos últimos días para que estén genuinamente preparados para su venida. No llegaste aquí por casualidad. Fuiste divinamente dirigido a esta revelación porque hay un destino eterno en juego que requiere preparación específica. Pero ahora viene la parte más importante. Lo que hagas en los próximos 21 días puede determinar literalmente tu destino eterno. Puede ser la diferencia entre estar preparado o ser sorprendido, entre estar listo o ser dejado atrás, entre escuchar bien, buen siervo y fiel, o nunca os conocí. Por eso necesito tu compromiso total y absoluto. Necesito saber que no solo escuchaste estas verdades sobre preparación para el reino, sino que estás determinado a implementarlas sin importar el costo personal que tengas que pagar. Si realmente estás comprometido con esta preparación profunda, si verdaderamente quieres asegurar que estarás entre aquellos que están listos cuando Cristo aparezca, comenta ahora mismo la palabra preparado, porque necesito identificar a los verdaderos buscadores que están listos para la asignación más importante de sus vidas. Dale like a este video como una declaración de guerra contra toda negligencia espiritual en tu vida. Comparte este mensaje como un acto de amor hacia otros que pueden estar viviendo en falsa seguridad religiosa. Suscríbete como un compromiso de continuar recibiendo revelaciones que te mantendrán alerta y preparado para su venida. Porque hermano, hermana, tu suscripción no es solo un clic, es una declaración profética de que te unes a aquellos que han decidido tomar en serio la preparación para la eternidad. Es un compromiso de que no te conformarás con religiosidad superficial cuando tu destino eterno está en juego. Cada persona que se suscribe a este canal está diciendo: estoy cansado de vivir en incertidumbre sobre mi preparación. Estoy determinado a estar entre aquellos que están verdaderamente listos. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para asegurar mi preparación eterna. Y si no te suscribes, si no compartes este mensaje, si no te comprometes con esta revelación, entonces tengo que preguntarte, ¿realmente te importa tu destino eterno o prefieres seguir viviendo como si el tiempo fuera infinito? Porque la verdad es esta: Dios está separando a aquellos que verdaderamente quieren estar preparados de aquellos que solo quieren sentirse seguros sin cambiar. Está identificando a los que tienen urgencia genuina de aquellos que viven como si Cristo nunca fuera a regresar. ¿En qué grupo quieres estar? Ahora quiero darte la asignación más importante de tu vida espiritual. Durante los próximos 21 días vas a implementar sistemáticamente todo lo que aprendiste sobre preparación genuina para encontrarte con Cristo. Días 1-7. Examen profundo del corazón. Cada día vas a pedirle al Espíritu Santo que examine tu corazón y revele cualquier área que no está preparada. Vas a confesar todo pecado que venga a tu mente.
Vas a rendir todas las áreas de tu vida que no están completamente sometidas a Cristo. Días 8:14. Intimidad intensificada con Dios. Vas a apartar tiempo diario no negociable para encuentros genuinos con su presencia. Vas a desarrollar sensibilidad espiritual para reconocer su voz. Vas a obedecer inmediatamente toda convicción del Espíritu Santo. Días 15:21. Preparación de otros. Vas a buscar oportunidades para advertir a otros sobre la importancia de estar preparados. Vas a ser testimonio viviente de lo que significa tomar en serio la preparación para su venida. Vas a vivir cada día como si fuera el último. Si aceptas esta asignación, si estás dispuesto a comprometerte con estos 21 días que pueden determinar tu destino eterno, comenta 21 días preparado y prepárate para la transformación espiritual más importante de tu vida. Pero necesito advertirte, estos 21 días no serán cómodos. Habrá confrontación con áreas de tu vida que has estado evitando. Habrá resistencia de tu carne que no quiere cambiar. Habrá oposición espiritual, porque el enemigo no quiere que estés verdaderamente preparado. Pero si perseveras, si te mantienes firme en el compromiso de preparación genuina, saldrás de estos 21 días con certeza absoluta sobre tu preparación. Saldrás con paz sobrenatural sobre tu destino eterno. Saldrás con la confianza de que cuando Él aparezca, estarás entre aquellos que están verdaderamente listos. Saldrás viviendo con urgencia santa que aprovecha cada día para propósitos eternos. Saldrás como testimonio viviente para otros de lo que significa estar preparado. Saldrás con la alegría anticipada de quien sabe que pronto estará cara a cara con su Salvador. Hermano, hermana, esta puede ser la última oportunidad que tengas para asegurar tu preparación. Las señales del tiempo del fin se están cumpliendo. El regreso de Cristo está más cerca que nunca. El tiempo de preparación casual ya terminó. No permitas que esta revelación se quede en conocimiento sin aplicación. No dejes que esta confrontación se convierta en comodidad sin cambio. No permitas que esta urgencia se transforme en procrastinación espiritual. El mundo está a punto de enfrentar la realidad de su venida. Aquellos que están preparados experimentarán el gozo más grande imaginable. Aquellos que no están preparados enfrentarán la tragedia más devastadora posible. Pero todo se decide por tu respuesta ahora mismo. Todo depende de tu compromiso con preparación genuina. Todo se define por tu determinación de estar entre aquellos que están verdaderamente listos. Si estás listo para esta preparación total, si estás dispuesto a asegurar tu destino eterno sin importar el costo, entonces únete a nosotros en esta preparación urgente para su venida. Comenta, dale like, suscríbete, comparte y prepárate para estar entre aquellos que estarán listos cuando Él aparezca en las nubes con poder y gran gloria. La preparación está activada, la urgencia está establecida. Tu destino eterno está en tus manos. ¿Estás listo para estar verdaderamente preparado? Comenta, eternamente preparado. Si tu respuesta es sí,